tutorial de regresión múltiple para la materia de estadística 2 en la UNADEM de matemáticas por el profesor Rubén Arias López por Donativo Suárez Mini. Vamos a realizar un ajuste de un modelo de regresión lineal múltiple, construir una tabla de análisis de varianza y finalmente a comprobar los resultados utilizando Microsoft Excel. La energía eléctrica consumida cada mes por una planta química está relacionada con la temperatura ambiental promedio, a la que llamaremos X1, el número de días del mes X2, la pureza promedio del producto X3 y las toneladas fabricadas del producto X4. Es poner a la energía en términos de las otras variables. Para eso sirve una regresión. Y la forma de hacerlo es por medio de una suma. No podemos sumar la variable tal cual, sino que necesitamos calcular las betas. Lo que queremos es una expresión de este tipo. Eso me permite llegar a una hipótesis nula, que es que no hay relación entre las variables. Y ahí eso sería si cualquier coeficiente fuera igual al resto de los coeficientes. Es decir, todos los coeficientes son iguales. Y la hipótesis alternativa sería que al menos un coeficiente fuera distinto de otro coeficiente. Estamos en Excel con la base que necesitamos, simplemente le hemos cambiado los nombres de Y a var Y, X1 a var X1 y así, a que Y, X1, X2 son nombres reservados en R. Aquí la podemos exportar a un formato que entienda R, con guardar como, a llamar energía.csv, delimitado por comas, que es la de las opciones viables. Le decimos guardar, le decimos guardar y listo. Ahora, para jalar esa base en R, lo primero que tenemos que hacer es cambiar el directorio. El directorio que estemos usando, donde hayamos guardado la información, lo marcamos y aceptamos. Todo lo que leamos de archivos va a ser dirigido a ese directorio. Aquí interno, que se va a llamar base, R, que es una especie de flecha, un menor que con un guión, y luego la función read CSV, es decir, va a leer un archivo por comas que se llama. Existe un objeto llamado base que está ahí, pero como matriz. Para separarlo por vectores le decimos attach base, y con esa instrucción ya quedan los vectores separados y podemos hacer operaciones de tipo 1 a 1. Vamos a llamarle modelo, un modelo lineal que se establece con LM, y vamos a hacer que la variable Y dependa de las otras. Para eso se usa la tilde, le decimos más var x4. Esto es lo más primitivo que podríamos hacer, porque no es el mejor modelo. Pedir ya datos sobre ese modelo y ya está. Las P, la F de Fisher, aquí por ejemplo en la R cuadrada y la R cuadrada ajustada vemos que hay una gran diferencia entre una y otra. Eso significa que hay variables que están sobreexplicando. Eso lo podemos ver acá, que tienen valores muy altos los coeficientes. R lo puede calcular con la función step. Step modelo. Lo que hace step backward, es decir, examinando las opciones, primero con todas las variables, y calcula el AIC, que es un índice de cantidad de información, que queremos disminuirlo. Luego intenta con otras variables, lo mejore lo más posible. Y para eso ha tenido como resultado este modelo. Este modelo lo podemos estimar en R. Haga un modelo lineal basado en la dependencia de var Y sobre var X1 y X2. Y listo. Aquí está la corrida que nos da los coeficientes que están aquí, las P's, la F de Fisher que creció con respecto al anterior. Si vemos aquí
una f de Fisher de 5, y aquí tenemos de 12.25, o sea, sustancialmente subió, y una p asociada a esa Fisher de 0.03, y ahora tenemos 0.002, o sea, mucho mejor, y la diferencia entre la r cuadrada ajustada y la r cuadrada es mucho menor, de 0.67 a 0.73. Antes teníamos de 0.59 a 0.74, y además la r cuadrada ajustada, que es la que más nos interesa, subió a 0.67 cuando tenía 0.59. Entonces podemos pensar que es un mejor modelo. Corrida que nos dio R. ¿Y cómo queda la fórmula? La y está en dependencia de la x1 y la x2, y aquí están los coeficientes de la intercepción, la variable x1 y x2. ¿Cómo se convierte en una fórmula de este tipo? Desaparece x3 y x4 junto con sus coeficientes. Alguien dirá, tenía 4 variables y voy a perder 2. Sí, a veces es mejor perderlas porque, como vimos, aquí tenemos una r cuadrada ajustada mejor que cuando teníamos 4 variables. Es mejor tener 2 variables si estas tienen una buena composición, reportando una buena f, buenas p's de f, como en este caso, que es 0.002. Aquí, ¿cómo se convierte esta corrida a una recta? El septo es la beta 0, la var x1 es el número por el cual hay que multiplicar la variable x1 mismo con x2. Entonces tenemos una expresión lineal a partir de esta corrida. Corroborar en Excel. Corroboración de esto en Excel. A datos y análisis de datos. Si no se tiene esto, hay que irse a archivos, decirle opciones, pedir que tengamos los complementos adecuados, tener activado herramienta para análisis. Ajá. Ahí le decimos sí y con eso bastaría. Bueno, corremos análisis de datos, y esto es una herramienta muy versátil de Excel. Le vamos a decir que queremos sacar una regresión, le decimos aceptar, y le vamos a decir que el rango y de entrada es donde está la variable dependiente, y el rango x es donde están las variables independientes. Le decimos que estamos poniendo rótulos, y queremos un nivel de confianza de 95. Con esto decimos aceptar y nos da la corrida con todas las variables. Sin embargo, nosotros habíamos ya decidido que íbamos a quitar 2 variables, pues el método de step nos lo decía así. Entonces, con análisis de datos podemos volver a correr la regresión, y ahora le vamos a decir que la y sigue siendo la misma, pero nosotros solo tenemos la variable x1 y x2, que fueron las que salieron con mejores marcadores en el modelo y que nos seleccionó el método step. Le decimos aceptar y ahora nos vuelve con la intercept, la x1 y la x2 con sus coeficientes, y con esto podemos construir la regresión. Además tenemos el análisis de varianza con los valores mismos que habíamos obtenido en R, y también la R cuadrada .67 ajustada, que es idéntica a la de R. Podemos ver que tanto las corridas en Excel como en R son idénticas. Vemos los estadígrafos principales que necesitamos y vemos cómo se corresponden uno a uno. Tanto el coeficiente de determinación es igual, la R ajustada, la F es igual y el valor crítico de F también. Ahora pasaremos a interpretar estos resultados. Por último, analizaremos la tabla y los resultados que obtuvimos. De correlación múltiple es de 0.855 y
este dato, si lo multiplicamos por sí mismo, nos da el coeficiente de determinación, como vemos, que nos dice qué parte de la varianza es explicada. El R ajustado considera un ajuste por los grados de libertad, siempre es menor que el de determinación, y es el que consideramos normalmente. El número de observaciones es el número de casos que los vemos aquí, y los grados de libertad se obtienen a partir del número de observaciones menos 1 menos el número de variables incluidas. Es decir, aquí tenemos ya en la corrida de ANOVA o análisis de varianza los grados de libertad de la regresión, que son dos variables, y el de los residuos, que viene siendo el número de observaciones menos 1 menos las dos de la regresión, nos da un total de 11 grados de libertad, que es útil para examinar la tabla de Fisher. La suma de los cuadrados se establece aquí y se obtiene un promedio. Ese promedio, cuando se divide el del promedio de los cuadrados de la regresión entre los residuos, nos da la F. Es decir, dividimos este dato entre este y nos da la F. Y este es el valor crítico de la F, que significa qué probabilidad hay de que esto sea por pura coincidencia. Queremos que sea muy bajo y normalmente aceptamos uno menor a 0.05. Aquí está lo que nos dice los coeficientes, que es de donde construimos la regresión. Es decir, vamos a decir y es igual a x1 por 0.49 más x2 por 10.2. Esa sería nuestra recta. Si esta la aplicamos aquí, tendremos que la y predicha es igual a esta x1 por 0.49 y la más la x2 por su coeficiente, que es 10.2, y esta es el dato predicho. Cuando este dato lo graficamos contra el real, es decir, este es el real y este es el predicho, vamos a obtener un diagrama de dispersión que nos va a mostrar qué tanto se correlaciona el predicho con el real. Eso también lo podemos ver con el coeficiente de correlación de la matriz 1, que es el real, contra el predicho, que es el que calculamos. Nos da 0.85, punto 8552. Es decir, el coeficiente de correlación múltiple nos dice que tanto ajusta lo que nosotros construimos con la realidad. Cuando la F es muy baja, debemos de tomar la decisión de si nuestra regresión sirve o no. Eso normalmente va a ser con las tablas de distribución, por ejemplo aquí de alfa 0.5, ya que es el parámetro que estamos usando, y veríamos el número de variables contra los grados de libertad. Este sería el número mínimo que necesitaríamos tener para aceptar la hipótesis alternativa de que hay al menos dos betas distintos estadísticos. Y eso es en general lo que debemos de saber básicamente para ejecutar una regresión y comprobarla con Excel.